Si alguien me hubiera dicho hace unos años que el momento más doloroso de mi vida no sería la muerte de mi padre, sino todo lo que vino después con mi propia familia, probablemente me habría reído con incredulidad o lo habría tomado como una exageración dramática. Me llamo Javier, tengo 36 años y crecí escuchando una frase que se me quedó clavada como una espina silenciosa. Acuérdate de que todo esto algún día será de ustedes. Esto era el imperio que mi papá, Arturo, construyó desde cero, una empresa de distribución de alimentos que empezó como una pequeña bodega en un barrio cualquiera y terminó con varias bodegas, camiones, contratos con supermercados y un patrimonio que, aunque nunca se discutía con cifras exactas, todos sabíamos que no era precisamente pequeño. Mi madre, Teresa, siempre repetía con orgullo que mi papá era un hombre hecho a sí mismo, que había llegado a donde estaba a punta de esfuerzo, noches sin dormir y decisiones arriesgadas. Y junto con ese orgullo venía la idea, casi nunca discutida abiertamente, pero siempre flotando en el aire, de que sus hijos teníamos una especie de deuda con él, una obligación tácita de honrarlo continuando su legado y manteniendo la familia unida. Pero la realidad es que dentro de esa familia, la unidad era un decorado bonito. Por detrás siempre hubo comparaciones, favoritismos y resentimientos que solo estaban esperando el momento perfecto para explotar. Somos tres hermanos. El mayor es Rodrigo, el hijo modelo, el que desde joven supo moverse dentro del negocio, el que aprendió a negociar con proveedores, a tratar con clientes, a ganarse la confianza de mi papá. Después sigue Clara, la del medio, que siempre supo ponerse del lado que más le convenía. A ratos parecía cercana a mí, a ratos era la sombra de Rodrigo, y de alguna forma siempre caía parada. Yo soy el menor, el que desde muy pronto supo que no quería pasar su vida entre estanterías, facturas y camiones descargando cajas. Mientras Rodrigo se ponía un chaleco con el logo de la empresa y acompañaba a mi papá a reuniones, y Clara le ayudaba en la oficina con la parte administrativa, yo estaba encerrado en mi cuarto, dibujando, escribiendo, soñando con dedicarme al diseño o a algo que no tuviera nada que ver con el negocio familiar. Y eso, desde casi adolescente, me marcó como el raro, el desagradecido, el que vive en su mundo. Cada elección mía que se alejaba del negocio era interpretada como una falta de lealtad, como si decir no quiero esto para mí fuera igual a decir no valoro lo que mi papá hizo. Con el tiempo, esa etiqueta se reforzó. Estudié diseño gráfico en la universidad, trabajé en agencias, pasé por empleos que no tenían nada que ver con la empresa de mi padre. Hubo momentos en los que intenté acercarme, no tanto al negocio, sino a él, desde otro lugar. Le proponía ideas de imagen, modernización de marca, presencia digital, cosas que creía que podían ayudar a actualizar la empresa. Pero la respuesta siempre era, de eso se encarga Rodrigo, o esas cosas a la gente no le interesan, lo importante es entregar a tiempo. Yo, poco a poco, fui entendiendo que en su cabeza solo había una forma correcta de ser buen hijo, estar ahí, metido en el negocio, disponible para lo que él necesitara. Y como yo no era ese hijo, me convertí, sin que nadie lo dijera de frente, en el que menos daba y por lo tanto en el que menos merecía. A pesar de todo eso, la relación con mi papá no era completamente terrible. Teníamos momentos en los que él bajaba la guardia y se comportaba como un padre normal, partidos de fútbol comentados en el sillón, comidas de domingo en las que hablábamos de cosas triviales, alguna que otra broma privada. Pero el tema del negocio siempre estaba ahí, como un hilo subterráneo, y cada tanto salía en forma de comentario pasivo-agresivo. Si hubieras querido, ya estarías a cargo de una parte importante. O con tu talento podrías estar diseñando para la empresa, pero prefieres andar por ahí haciendo dibujitos para otros. O el día que yo falte vas a ver lo que es de verdad necesitar este negocio. Yo aprendí a dejar pasar esas frases para no discutir, pero una parte de mí las guardaba como pruebas de que, en el fondo, él no me veía como un igual a mis hermanos. Los años pasaron. Rodrigo se volvió casi una extensión de mi padre dentro de la empresa. Clara se mantenía entre la administración y su propia vida familiar, siempre con un pie dentro y otro fuera, pero lo suficientemente cerca como para que nunca se le cuestionara nada.
Yo construí mi vida en paralelo, con mis propias frustraciones y logros, sin pedirle a mi papá ni a la empresa nada más que un mínimo de respeto. Y sin embargo, cada Navidad, cada cumpleaños, siempre había alguna conversación que terminaba girando en torno a ¿qué va a pasar cuando tu papá ya no esté? Y a esa sombra de la herencia que, aunque nadie detallaba, todos sabíamos que existía. El punto de quiebre vino cuando a mi papá le diagnosticaron un cáncer de colon. La palabra cayó en la casa como una bomba silenciosa. De repente, el hombre fuerte, el que siempre había estado al frente de todo, se convirtió en paciente. Quirófano, quimioterapias, citas médicas, pérdida de peso, cambios de humor. Rodrigo y Clara se movieron rápido para posicionarse como los pilares que lo acompañaban a todas partes. Yo también estuve, pero desde un lugar que parecía siempre menos visible. Turnos de hospital en horarios incómodos, diligencias que nadie quería hacer, acompañarlo a estudios tempranísimo mientras los demás descansaban. No estoy diciendo que ellos no hicieran nada, sería injusto, pero sí recuerdo claramente que cada cosa que yo hacía era recibida con un gracias, rápido, casi automático, mientras que cada gesto de ellos era exaltado como muestra de devoción. Esa narrativa no se decía con palabras, sino se construía con miradas, comentarios, silencios. Fue durante ese periodo, cuando el pronóstico empezó a ser más oscuro, que el tema de la herencia salió de la sombra y se volvió algo más concreto. No conmigo, claro, sino entre ellos y mi papá. Lo sé porque empecé a notar reuniones a puerta cerrada en la oficina de la casa, visitas de un abogado de confianza y documentos que se llevaban y traían en sobres marrones. Cuando me acercaba, la conversación cambiaba o me decían que eran cosas de la empresa. Yo, que no soy tonto, entendí que estaban organizando todo lo relacionado con el testamento. Una parte de mí sintió alivio al pensar que, por lo menos, estaban poniendo las cosas en orden para que después no hubiera problemas, pero otra parte se resintió al ver que nadie me incluía, ni siquiera para escuchar, aunque fuera desde lejos, qué se estaba decidiendo sobre el patrimonio de un hombre que también era mi padre. Hubo un momento, sin embargo, distinto, casi una excepción, que se me quedó grabado. Fue una tarde cualquiera en la que mi mamá y mis hermanos no estaban en la casa y yo me quedé con mi papá después de una consulta médica. Estábamos sentados en la sala, él con una manta sobre las piernas, cansado pero lúcido. Me miró con una expresión que no le conocía, como una mezcla de tristeza y claridad, y me dijo algo que en ese momento no supe cómo interpretar. Javier, tú sabes que yo he sido más duro contigo que con tus hermanos, ¿verdad? Me quedé sin responder. No sabía si era una pregunta retórica o el inicio de una disculpa. Él suspiró y añadió, no siempre he sido justo, pero no quiero que pienses que vales menos por no haber estado en la empresa. Ser diferente no te hace menos hijo. Me conmovió, obvio. Le dije que no se preocupara, que lo entendía, que cada uno había hecho lo que pudo. Y entonces, casi al final de la conversación, dijo, cuando yo falte, las cosas se van a poner feas. Solo quiero que recuerdes que yo no quise dejarte fuera de nada. Esa frase, en ese momento, me pareció extraña, desconectada, pero la guardé en algún lugar de mi cabeza. No imaginaba entonces lo literal que se volvería después. Mi papá murió 6 meses después de ese día. La enfermedad avanzó más rápido de lo que nos dijeron, o tal vez nosotros no quisimos ver las señales. El duelo fue raro, intenso y frío al mismo tiempo. Intenso porque al fin y al cabo era mi padre, el hombre que había estado presente en cada etapa de mi vida, aunque no siempre de la forma más cariñosa. Frío porque casi desde el primer momento empecé a notar movimientos a mi alrededor que no tenían nada que ver con el dolor y todo que ver con los papeles. El abogado, el famoso licenciado Márquez, empezó a venir con más frecuencia a la casa. Rodrigo y Clara se reunían con él en la cocina, en la sala, en el despacho de mi papá, siempre con la puerta medio cerrada, siempre con voces bajas. Cuando yo llegaba, se hacía un silencio incómodo. Se cambiaba de tema, se decía que era logística y que ya me explicarían. Pasaron los días, se hizo el funeral, las visitas se fueron reduciendo, la casa volvió a un ritmo extraño. Una mañana, una semana después del entierro, Rodrigo nos convocó a todos a una reunión importante con el abogado para ver el tema del testamento. Fui con el estómago revuelto.
no por la parte económica en sí, sino porque sentía que estaba entrando en un escenario en el que ya se había repartido todo sin mí. Nos sentamos en el comedor, mi madre con cara de agotamiento, Clara con un gesto serio pero con una especie de brillo en los ojos. Rodrigo con esa falsa solemnidad que usa cuando quiere parecer el más responsable, y yo en una esquina tratando de mantener la calma. El licenciado Márquez abrió una carpeta gruesa, sacó unos papeles y comenzó a leer. Las primeras partes eran las típicas formalidades: datos de mi padre, descripción general de los bienes, expresiones de voluntad sobre el funeral, cosas así. Yo escuchaba, con atención pero sin emoción, y entonces llegó la parte de la distribución. El abogado leyó que la empresa, las propiedades y la mayor parte de los activos líquidos se dejaban en partes iguales entre Rodrigo y Clara, quienes además quedarían como representantes legales de todo. Luego mencionó un pequeño fondo, casi simbólico a mi nombre, que ni siquiera se acertaba a lo que uno podría considerar justo en una herencia donde yo era el tercer hijo. Era una cantidad respetable para alguien de clase media, pero insignificante frente al total que se estaba repartiendo. Lo escuché como si estuviera fuera de mi cuerpo. En un momento dejé de oír palabras y solo escuché un zumbido, una especie de eco lejano. Cuando el abogado terminó de leer, hubo un silencio incómodo. Yo fui el primero en romperlo, con la voz más tranquila de lo que sentía por dentro, preguntando: ¿eso es todo? El licenciado asintió, dijo que ese era el testamento oficial firmado meses atrás, que estaba debidamente registrado y que solo quedaba proceder con los trámites. Miré a mi madre y vi en sus ojos algo que no supe describir: culpa, resignación, miedo. Miré a mis hermanos y vi otra cosa: satisfacción contenida. Fue Clara la que habló primero, con ese tono suave que usa cada vez que quiere decir algo duro sin hacerse cargo del golpe. Javi, papá siempre dijo que tú eras más independiente, que no necesitabas tanto como nosotros, que tu vida estaba por otro lado. Rodrigo, más directo, añadió: además, tú nunca quisiste saber del negocio. Es lógico que las cosas se queden donde siempre hemos estado. Yo no respondí nada al principio, porque sentí que cualquier cosa que dijera iba a salir llena de rabia. Después de unos segundos, que parecieron eternos, dije que me parecía extraño, que eso no era lo que mi papá me había dejado entrever en nuestras últimas conversaciones, que me costaba creer que él hubiera decidido, por voluntad pura, dejarme prácticamente fuera de algo que había insistido toda la vida en llamar de la familia. El licenciado, incómodo, intervino diciendo que él solo ejecutaba la voluntad expresada en el documento, que si mi padre había querido modificar algo, tendría que haberlo hecho a través de él y que no tenía constancia de ningún cambio posterior. Rodrigo aprovechó para rematar con una frase que todavía hoy me arde: Javier, en el fondo tú sabes que eres el que menos lo merece. No estuviste cuando había que trabajar duro, no puedes esperar lo mismo que nosotros. Clara no lo contradijo, al contrario, bajó la mirada como si estuviera de acuerdo en silencio. Mi madre, que en ese momento podría haber dicho algo, se limitó a pedir que no discutiéramos delante del licenciado y que ya hablaríamos después en familia. Salí de esa reunión destruido, no por el dinero en sí, aunque sería hipócrita decir que no importaba, sino por la confirmación brutal de lo que había sospechado toda la vida: que para ellos yo valía menos, que mi camino propio, en lugar de ser respetado, había sido contado en mi contra. Durante días me debatí entre la rabia, la tristeza y una sensación de traición que iba más allá de lo racional. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si de verdad había sido tan mal hijo, si mis decisiones de vida justificaban que me dejaran prácticamente fuera de la herencia de mi propio padre. Me repetía una y otra vez la frase que él me había dicho esa tarde en la sala: no quise dejarte fuera de nada, y no podía hacer que encajara con lo que acabábamos de escuchar en esa mesa. En medio de todo eso, hubo detalles que empezaron a llamarme la atención. Por ejemplo, me di cuenta que el testamento que se leyó es de más o menos un año antes de la muerte de mi papá, es decir, de una época en la que él todavía estaba relativamente bien, cuando ni siquiera se hablaba de cáncer. Recordé entonces que después del diagnóstico lo había visto reunirse con el abogado en un par de ocasiones en las que Rodrigo y Clara no estaban. Cuando le pregunté al licenciado, días después, si esa era la última versión del testamento, respondió que sí, que era la que él tenía registrada, pero había algo en su mirada, en su incomodidad, que me hizo pensar que no me estaba diciendo todo. Tal vez era paranoia mía, producto del dolor y la sospecha, pero algo no cuadraba.
Fue una vecina de mis padres, doña Elvira, la que sin querer encendió la chispa definitiva. Una tarde me la encontré en la calle y en medio de las condolencias tardías me dijo algo que se me quedó resonando. Tu papá era muy precavido, ¿eh? Me acuerdo que hace unos meses vino un muchacho del banco a la casa porque tu papá quería asegurarse de que lo suyo quedara bien repartido entre los tres. Me lo dijo en la puerta. Me decía, no quiero que se peleen cuando yo me vaya. Esa frase chocaba directamente con la idea de un testamento donde, en la práctica, me dejaban prácticamente fuera. Empecé a atar cabos. El comentario de mi papá sobre que no había querido dejarme fuera, las reuniones que había tenido sin mis hermanos, la visita del banco, todo apuntaba a que en algún momento él había querido ajustar lo que ya estaba hecho. Decidí entonces hacer algo que en otros tiempos me habría parecido exagerado, buscar una segunda opinión legal por fuera del círculo del abogado de la familia. Contacté a una abogada recomendada por un colega del trabajo, la licenciada Rivas, y le conté todo, desde lo emocional hasta lo jurídico. Le llevé copias del testamento, la lista de bienes, los datos del registro. Ella se tomó su tiempo para revisar todo y cuando terminamos me dijo algo que me heló y al mismo tiempo me dio una pequeña luz. Javier, lo que se ve aquí es legal en la forma, pero hay demasiados huecos. Lo primero que yo haría es pedir al registro de escrituras constancia de todas las disposiciones de última voluntad de tu padre. A veces hay testamentos anteriores y también se registran modificaciones o documentos complementarios. Si tu padre, como te dijo la vecina, quiso asegurarse de repartir entre los tres, puede que haya algo más. Iniciamos el proceso formal. Ella pidió información al registro, no como hijo que sospecha de su familia, sino como abogada que representa a uno de los herederos. Durante unos días no supe nada, hasta que me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Recuerdo que entré con el corazón en la boca. Se sentó frente a mí con una carpeta en la mano y dijo, «Efectivamente, hay algo más». Resulta que 3 meses antes de morir, mi padre había firmado un documento adicional, un testamento hológrafo depositado en el registro en el que modificaba de forma significativa la repartición de sus bienes. En ese documento, que tenía su firma y estaba debidamente autenticado, establecía que la empresa seguiría siendo manejada por Rodrigo y Clara, pero que la propiedad de los bienes, del dinero y de las propiedades debía repartirse en 3 partes iguales entre sus hijos. Además, especificaba que cualquier otra disposición anterior que entrara en contradicción con eso debía considerarse revocada en la parte correspondiente. Ese era el último documento, el que nadie, ni Rodrigo, ni Clara, ni el licenciado Márquez, habían mencionado jamás, el que alteraba por completo el escenario en el que yo era el que menos lo merecía, el que volvía coherente la frase de mi padre, «No quise dejarte fuera de nada». Me temblaban las manos mientras leía, una y otra vez el párrafo donde se mencionaba mi nombre junto al de mis hermanos, sin diminutivos, sin peros, sin asteriscos. La licenciada Rivas fue clara. Esto es posterior al testamento que se leyó en tu casa. Legalmente tiene prioridad en lo que contradiga disposiciones anteriores. Tus hermanos y el abogado tenían la obligación de reconocerlo si sabían de su existencia. Si no lo sabían, alguien cometió una negligencia enorme. Si lo sabían y lo ocultaron, estamos hablando de algo mucho más grave. La mezcla de emociones fue brutal. Por un lado, sentí alivio, una especie de reivindicación silenciosa de que mi padre no me había descartado como un hijo de segunda categoría. Por otro lado, una rabia nueva, más fría, al pensar en la posibilidad de que mis propios hermanos hubieran decidido ignorar ese documento porque no les convenía. Empezaba a cuadrar todo. Las prisas por leer el testamento, las reuniones a mis espaldas, la insistencia en que eso era lo que papá quería, la frase de que yo era el que menos lo merecía. Todo de pronto tenía otro matiz. No era solo el resultado de decisiones de mi padre, sino de decisiones que ellos, vivos, habían tomado a conciencia. Con ese documento en mano, lo primero que hicimos fue notificar formalmente al licenciado Márquez y pedir una reunión con él y mis hermanos. No podía simplemente salir gritando por la calle lo que había descubierto. Necesitaba que fuera un proceso ordenado, aunque inevitablemente doloroso. En la reunión, cuando la abogada Rivas puso el documento sobre la mesa y explicó que tenía fecha posterior al testamento original, el silencio fue denso. El rostro del licenciado Márquez se puso pálido. Rodrigo apretó la mandíbula.
Clara frunció el ceño. Mi madre parecía no entender al principio lo que estaba pasando. La licenciada preguntó de forma directa y sin rodeos si alguno de ellos tenía conocimiento de ese último documento. Márquez balbuceó que sí, que mi padre había hablado con él, que lo habían registrado, pero que él había entendido que era un borrador o una intención y que el documento vinculante seguía siendo el otro. Mi abogada lo frenó de inmediato. Esto no es un borrador, es un testamento hológrafo debidamente autenticado y registrado, y su fecha es posterior. No se interpreta, se cumple. Miré a mis hermanos. Rodrigo evitaba mi mirada. Fijó los ojos en la mesa como si ahí hubiera algo interesantísimo. Clara, en cambio, me sostuvo la mirada con una mezcla de desafío y vergüenza y finalmente dijo algo que, lejos de arreglar las cosas, las empeoró. Javier, papá estaba muy enfermo cuando firmó eso. No sabía bien lo que hacía. Lo hizo presionado por la culpa. Todos sabíamos que su voluntad real estaba en el primer testamento. Esa frase fue la confesión que no se atrevía a decir con todas las letras. Sí sabían del documento, sí sabían que yo estaba incluido en igualdad. Sí habían decidido, por conveniencia, ignorarlo. Quise reír y llorar al mismo tiempo. No sabían bien lo que hacía él, pero sí sabían muy bien lo que estaban haciendo ellos. A partir de ahí, lo que siguió fue un proceso legal largo, desgastante y feo, pero necesario. La existencia del último documento cambió por completo el reparto de la herencia. Hubo impugnaciones, alegatos, intentos de declarar incapacidad de mi padre en esos meses, todo con el objetivo de invalidar el testamento que me incluía a mí. Pero los médicos que lo habían tratado declararon que, aunque estaba enfermo, conservaba plena lucidez mental al momento de firmar. El registro confirmó la autenticidad del documento. La figura de intención no vinculante que intentó usar Márquez no se sostuvo. Al final, por más patadas de ahogado que dieron, la ley terminó por imponerse. La herencia debía dividirse en 3 partes iguales, como él había decidido en ese último acto de justicia silenciosa. La victoria legal, si se le puede llamar así, no trajo la paz que yo ingenuamente pensé que podría traer. Sí, al final recibí una parte justa del patrimonio de mi padre, no el resto simbólico que habían intentado dejarme. Sí, se demostró que no era el que menos lo merecía, sino el que menos convenía para los planes de mis hermanos. Pero el costo emocional fue enorme. Rodrigo y Clara se cerraron por completo conmigo. Pasaron de verme como el hermano menos comprometido a verme como el enemigo que les quitó lo que era suyo, como si yo hubiera aparecido un día a robarles algo, y no como lo que realmente era, un hijo reclamando que se respetara la voluntad final de su padre. Las comidas familiares se volvieron imposibles. Mi madre quedó en medio, sin saber cómo conciliar lo inconciliable. A veces me llamaba a escondidas para preguntarme cómo estaba, pero en persona rara vez se atrevía a contradecir a mis hermanos. A veces me pregunto qué hubiera pasado si ese último documento no hubiera existido. Probablemente me habría quedado con la versión oficial, que mi padre había decidido que yo no merecía lo mismo que los otros, que mi vida fuera del negocio tenía ese precio. Habría cargado con esa herida el resto de mi vida, creyendo que yo era el problema, que mi valor se había medido y encontrado menor. Saber la verdad, descubrir ese papel donde mi padre se esforzó por corregir la balanza, me dio una sensación de alivio que no puedo negar, pero también una tristeza profunda al constatar hasta dónde pueden llegar la ambición y el resentimiento dentro de una familia. De todo esto me quedó una lección dura y al mismo tiempo clarísima sobre el valor, la dignidad y lo frágil que puede ser eso que llamamos familia cuando el dinero entra en juego. Aprendí que por más que uno quiera creer en el discurso de «somos sangre, estamos juntos en todo», hay personas que, llegado el momento, pesan más las cifras en una cuenta y los títulos de propiedad que los años compartidos, las risas y los recuerdos de infancia. Entendí que mi valor como hijo no estaba en cuánto tiempo pasé metido en la empresa de mi padre, ni en cuánto encajé en el molde que ellos habían diseñado para mí, sino en la relación real que tuve con él, en esos momentos honestos en los que se atrevió a mirarme como alguien distinto, pero no menor.
comprendí que el último acto de justicia de mi papá no fue dejarme una parte de sus bienes, sino dejar constancia por escrito de que pese a todo lo que había dicho antes, no había querido borrar mi lugar en su vida. Y también vi con una claridad dolorosa que mis hermanos no conspiraron solo contra mí, sino contra la voluntad de él, contra lo que decía amar y respetar. Hoy, mientras trato de reconstruir una vida en la que tengo independencia económica, en parte gracias a esa herencia, sé que lo más valioso que me dejó mi papá no está en las cuentas ni en los inmuebles, sino en ese documento que, aunque llegó tarde, me recordó que no era el que menos lo merecía, sino el que menos encajaba en la historia que otros querían contar sobre mí. Lo que saco de todo esto es que nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, use la palabra merecer para justificar lo que en realidad es abuso, exclusión o conveniencia, y que por doloroso que sea, a veces es preferible perder la imagen idealizada de la familia y quedarte con la verdad, que seguir viviendo en una mentira donde tu valor se define según cuánto le convenga a los demás.